Imagina escuchar una voz con total claridad, pero que todos te digan que no existe. Imagina estar completamente seguro de que alguien te sigue, pero que los demás insistan en que te equivocas. O imagina mirar a tu padre y sentir con absoluta certeza que ya no es él, aunque todos a tu alrededor te digan lo contrario. ¿Cómo sería vivir sin la certeza de que lo que te dice tu mente es real? ¿Cómo sería que todos vieran el mundo de una forma distinta a ti, mientras tú sientes que ves, escuchas y razonas con absoluta claridad? La esquizofrenia es uno de los trastornos más complejos a los que nos enfrentamos. Y no solo porque en su fase más aguda la persona pueda perder el contacto con la realidad, sino por su inmensa variedad de síntomas. Para la mayoría de la sociedad sigue siendo un absoluto misterio. ¿Cómo es posible que alguien vea, escuche o crea cosas tan distintas al resto? Y aquí está el verdadero problema. Los síntomas más duros, los que más limitan la vida de la persona a largo plazo, no siempre son los más visibles. De hecho, muchos de ellos son precisamente los que nadie conoce. Para entender desde dentro cómo este trastorno puede transformar la vida de una persona, quiero hablarte de Lucía, una joven de 15 años que está pasando por una etapa muy extraña. Ha empezado a sentir que algo no va bien. Sus amigos de siempre están comportándose raro con ella y no entiende por qué. Últimamente le cuesta seguir el ritmo de las clases y, por si fuera poco, se siente cada vez más irritada y ansiosa. Por fuera, su vida parece normal, pero por dentro, Lucía se siente distinta. Ha perdido las ganas de salir y poco a poco se aísla cada vez más. Prefiere quedarse en su habitación dándole vueltas a temas profundos. Pasados 2 años, Lucía está a punto de entrar en la universidad, una época de mucho estrés. Sus dificultades escolares han empeorado. Necesita clases de refuerzo porque no consigue seguir el ritmo de las asignaturas. A nivel social, ya no tiene prácticamente amigos. Se dio cuenta de que hablaban a sus espaldas y que muchas veces tramaban hacerle cosas para dejarla en ridículo. Pero lo que verdaderamente le preocupa es una voz que no para de hablarle. Al principio, como pasaba muy poco, pensaba que era producto del estrés, pero acabó concluyendo que era una voz externa, como si alguien se estuviera comunicando con ella. Poco a poco se fijó en que mientras pensaba, algunas personas la miraban fijamente y llegó a una conclusión aterradora. Si esa voz externa podía hablarle, la gente de la calle podía leer sus pensamientos. Así que empezó a evitar sitios públicos. La situación estalló la noche antes de sus exámenes de acceso. Alguien comenzó a tocar su ventana. Una voz le advirtió que debía marcharse de inmediato o le pasaría lo mismo que a los demás. Aterrada, cogió sus cosas y huyó de casa. Mientras corría, estaba segura de que los coches que pasaban querían secuestrarla. Su plan era esconderse en el bosque, pero por suerte, sus padres se dieron cuenta a tiempo y avisaron a la policía. Cuando la encontraron, decía cosas muy raras. La ventana avisó porque el bosque sabe mi nombre y los coches respiran cuando el asfalto no tiene hambre. Lucía estaba viviendo su primer brote psicótico. Tras un periodo de evaluación, los psiquiatras confirmaron el diagnóstico. La joven tenía esquizofrenia. Y lo más impactante, esos pequeños cambios de actitud que llevaba arrastrando durante años habían sido los primeros síntomas del trastorno. Desde aquella noche, Lucía toma antipsicóticos y acude a terapia. Ya no tiene delirios ni alucinaciones, pero su vida no ha vuelto a ser la misma. Quizá te preguntes, si ya no tiene esos síntomas, ¿por qué no está bien? Aquí aparece la verdadera complejidad de la esquizofrenia. No aparece de golpe, sino que tiene varias fases. La más conocida es la fase aguda o episodio psicótico. Es la que vivió Lucía antes del diagnóstico. Aquí estallan los síntomas más intensos, conocidos como positivos. No se llaman así porque sean buenos, sino porque representan un exceso o una suma a la experiencia normal. Es decir, el cerebro genera cosas que no están en el entorno. Cuando produce voces o visiones, hablamos de alucinaciones. Y cuando construye creencias falsas, une ideas que no tienen relación y ve evidencias donde no las hay, hablamos de delirios. Sin embargo, estos no son los únicos síntomas ni los primeros en aparecer.
En muchos casos, todo empieza antes, en la fase prodrómica. Lucía entró en esta etapa a los 15 años, cuando se aisló, su rendimiento académico cayó en picado y empezó a desconfiar de sus amigos sin motivos reales. El 70% de las personas con esquizofrenia atraviesan esta fase, la cual puede durar desde semanas hasta años antes de sufrir el primer brote. Pero ojo, esto no significa que un adolescente que esté estresado o que se está aislando en su cuarto esté desarrollando esquizofrenia. Solo cerca del 1% de la población lo padece, pero sí es cierto que suele manifestarse entre la adolescencia y los 20 y poco años. Como veíamos al principio, hoy la medicación de Lucía controla bastante bien los síntomas positivos. Podríamos pensar entonces que al desaparecer las alucinaciones y los delirios, ya está curada. Sin embargo, es ahora cuando entran los síntomas que operan en la sombra. En la actualidad, Lucía está en un programa de empleo con apoyo especial, pero por mucho que le adapten el puesto, no le exijan gran rendimiento ni le obliguen a socializar, no consigue mantenerse en ninguno. Por si fuera poco, tampoco ha logrado volver a hacer amigos y mucho menos intimar con alguien. Lo que le ocurre a Lucía es en gran parte consecuencia de los síntomas negativos. Para entendernos, si los síntomas positivos eran una suma a la experiencia normal, los negativos son una resta, es decir, funciones y conductas que se reducen. Estos síntomas se dividen en dos grandes bloques. El primero engloba la falta de motivación y la dificultad para anticipar recompensas. Esto explica por qué Lucía no consigue mantener ningún trabajo ni hacer amigos. Por ejemplo, no es que sea incapaz de disfrutar hablando con alguien. El problema es buscar hacerlo. Escribir a un amigo o salir de casa no le despierta suficiente interés como para iniciar la acción. A este síntoma se le denomina asocialidad. Con el trabajo ocurre algo parecido. No es que Lucía no quiera esforzarse, es que le cuesta muchísimo convertir una recompensa futura, como ganar dinero o tener estabilidad, en una motivación presente. Su cerebro tiene serias dificultades para trazar un plan y seguir la rutina para conseguirlo. Esta dificultad para iniciar y mantener conductas hacia una meta se llama abolición. Dentro de este bloque también está la anedonia anticipatoria. Lucía puede disfrutar de una actividad que ya está haciendo, pero le cuesta prever que algo nuevo le resultará placentero o valioso. Por eso no busca aficiones ni propone planes. El segundo bloque tiene que ver con la expresión, es decir, cómo la persona habla, gesticula y muestra emociones. En muchas personas con esquizofrenia aparece la alogia. Hablan menos, dan respuestas cortas y les cuesta mantener una conversación. También se da el aplanamiento afectivo. El tono de voz se vuelve más plano, hacen menos gestos y su rostro pierde expresividad. El problema es que estos síntomas no hacen tanto ruido. Una alucinación o un delirio llaman muchísimo la atención, pero una persona que se apaga poco a poco puede parecer tímida, vaga, deprimida o en plena adolescencia. Por eso, aunque son de los primeros en aparecer, rara vez son el motivo por el que la persona pide ayuda inicialmente. Si recordamos la historia de Lucía, esto no apareció de golpe. A los 15 años, en la fase prodrómica, ya empezó a encerrarse en su cuarto y perdió las ganas de socializar. De hecho, el 70% de los que presentan síntomas negativos los tienen antes que las alucinaciones y que los delirios. Y aquí surge uno de los grandes retos clínicos, distinguir si esos síntomas negativos son primarios o secundarios. La diferencia es vital. Los síntomas primarios nacen directamente de la base biológica del trastorno, es decir, aparecen por sí solos. Los secundarios, en cambio, son un efecto colateral provocado por otros factores. Por ejemplo, alguien puede dejar de salir de casa porque ha perdido genuinamente el interés por relacionarse. Eso es un síntoma negativo primario, pero también puede aislarse porque está deprimida, porque la medicación la seda demasiado o porque unos delirios persecutorios le dan pánico. Desde fuera, el resultado es el mismo: asocialidad y aislamiento, pero la causa es totalmente distinta. En el caso de Lucía, su encierro adolescente no fue solo asocialidad primaria. Recuerda que ella sospechaba que sus amigos
hablaban a sus espaldas. Su aislamiento fue una mezcla de ambos tipos de síntomas. Entender esto es crucial porque el tratamiento cambia por completo. No puedes abordar un aislamiento provocado por el terror o por la medicación de la misma forma que un síntoma nacido de la raíz del trastorno. Si te equivocas, podrías empeorar la situación de la persona. Pero la soledad, la falta de ganas y su dificultad para expresarse no son los únicos muros que aíslan a Lucía. Incluso si un día reuniera la motivación para salir a buscar trabajo, chocaría de frente con otra barrera de su cerebro, los síntomas cognitivos. En su día a día, estos se traducen en obstáculos muy concretos. Si en un trabajo le dicen, ordena las cajas, apunta los códigos y avisa al encargado, Lucía puede bloquearse en el segundo paso. Le falla la memoria de trabajo. Su cerebro tiene dificultades para mantener activas varias instrucciones a la vez. De la misma forma, cuando se sienta a hacer un curso o escuchar una explicación, pierde el hilo por problemas de atención. Y por si fuera poco, los cambios bruscos o la toma de decisiones rápida la saturan, porque su velocidad para procesar la información también es más baja. Y esto nos lleva directamente a su adolescencia. Cuando sus notas cayeron, no fue por falta de esfuerzo. Además de los problemas anteriormente nombrados, su cerebro ya mostraba déficits en las llamadas funciones ejecutivas, que incluyen la capacidad para planificar, tomar decisiones, iniciar tareas y cambiar de estrategia. Esto explica por qué en el instituto no conseguía rendir y por qué a día de hoy tiene problemas para organizarse con las tareas de casa, cuidar su imagen personal o seguir una rutina. Y su caso no es anecdótico. Si hablamos estrictamente de coeficiente intelectual, diversos estudios señalan que de media tienen entre 7 y 8 puntos por debajo de la población general. Pero es que en pruebas neuropsicológicas específicas, la diferencia es aún mayor, llegando aproximadamente a 1,5 desviaciones estándar. Para hacernos una idea, si esto también pasara con el coeficiente intelectual, equivaldría a unos 22 puntos menos de media. Por eso, los síntomas negativos y los cognitivos forman una combinación tan destructiva. La falta de motivación le dificulta arrancar y los déficits cognitivos mantenerse. Pero incluso con los síntomas positivos, negativos y cognitivos sobre la mesa, la radiografía sigue incompleta. Falta una última dimensión, la que afecta cómo se ordenan las ideas, el lenguaje y la conducta. En ella están los llamados síntomas desorganizados. El lenguaje desorganizado no es solo tener una idea rara, es que el pensamiento empieza a perder su estructura. Esto puede parecerse al delirio, pero la diferencia es enorme. En un delirio, el problema está en el contenido de la creencia. La persona razona, une ideas y usa una lógica aparente. La noche que Lucía huyó, ella pensaba, ese coche va muy despacio. Eso significa que me persigue para secuestrarme. La estructura del razonamiento funciona. Hay una observación, una interpretación y una conclusión. El problema radica en que la interpretación no tiene una base real. En cambio, en el pensamiento desorganizado, el hilo se rompe por completo. Fue lo que ocurrió más tarde cuando la policía encontró a Lucía. Su discurso en este caso fue: la ventana avisó porque el bosque sabe mi nombre y los coches respiran cuando el asfalto no tiene hambre. Aquí ya no es solo que la creencia sea falsa, es que el razonamiento no puede seguirse. Las ideas se conectan de una forma tan extraña y tan laxa que el discurso se vuelve incomprensible. Y cuando esa desorganización pasa al comportamiento, hablamos de conducta desorganizada. Acciones caóticas, como empezar tareas que nunca se terminan, conductas sin un objetivo, como caminar sin rumbo de un lado a otro, o reacciones totalmente inadecuadas al contexto, como soltar una carcajada en un funeral. En Lucía, aquella noche, la huida mezclaba varias cosas a la vez: voces, miedo persecutorio y desorganización. Estos síntomas suelen verse con más facilidad en las fases agudas, aunque también pueden aparecer en las fases previas o persistir después del episodio. Con todo esto sobre la mesa, ya tenemos una visión más completa, así que ahora sabemos que la esquizofrenia no es solo escuchar o ver cosas que no existen. Y otra cosa importante,
tampoco es tener múltiples personalidades. Eso es un mito que hay que desterrar desde ya. Es una alteración compleja que ataca desde 4 frentes. Los síntomas positivos, que suman percepciones irreales, los negativos, que apagan la motivación y la expresión, los cognitivos, que reducen el rendimiento mental, y los desorganizados, que rompen la lógica del pensamiento y la conducta. Ante este escenario, la psiquiatría cuenta con una herramienta fundamental: los antipsicóticos, los cuales son bastante eficaces apagando el incendio de las alucinaciones, los delirios y la desorganización aguda. Pero cuando el humo de esta fase se disipa, pueden quedar los síntomas negativos, que están presentes hasta en el 60% de las personas, y los cognitivos, que afectan en torno al 80%. Lidiar con ellos es una de las partes más limitantes del trastorno, porque a día de hoy no existen fármacos igual de eficaces para revertirlos. Esta suma de barreras explica un dato muy duro. Solo entre el 13 y el 21% de las personas logran una recuperación total en todas las áreas de su vida. Pero ojo, no quiero que os llevéis un mensaje tan desesperanzador. Ese porcentaje de recuperación responde a un criterio clínico muy estricto: personas sin síntomas o muy leves, que apenas tienen limitaciones. Eso no significa que el resto no pueda reconstruir su vida. Muchos logran mantener amistades, aficiones, pareja y, en algunos casos, trabajar. Simplemente significa que lo hacen conviviendo con ciertas barreras. De hecho, en torno al 40% de las personas con esquizofrenia logran una mejora significativa respecto a las fases más complicadas. Aún así, no deja de ser un trastorno muy complejo y persistente en el tiempo. A esta cronicidad hay que sumarle un obstáculo enorme: la nosognosia, que es la falta de conciencia sobre el trastorno. En la esquizofrenia, muchas veces el verdadero problema no es solo sufrir los síntomas, sino ser incapaz de reconocerlos. En estos casos, la persona no percibe sus delirios o sus síntomas cognitivos como parte del trastorno, sino como cosas normales o verdades absolutas. Y lógicamente, si estás plenamente convencido de que tu visión es la única y correcta, resulta dificilísimo que aceptes ayuda, mantengas la medicación o te impliques en terapia. Por eso, los casos más complejos no son siempre los que tienen los síntomas más intensos, sino aquellos donde la propia mente no les deja ver el trastorno. Y cuando a todo esto le sumamos la incomprensión social, el aislamiento, la pérdida de motivación y el deterioro funcional prolongado, llegamos a una de las estadísticas más trágicas del trastorno. En torno al 5% de las personas con esquizofrenia acaban con su vida, una tasa de suicidio muy superior a la de la población general. Pero estas cifras, igual que las anteriores, no son inamovibles. Con una detección temprana, tratamientos más completos y, sobre todo, una sociedad que ofrezca apoyo real en lugar de juicio, estos datos tienen mucho margen para mejorar. Por eso, entender la esquizofrenia importa. Conocer la enorme complejidad de estas alteraciones nos permite dejar atrás el estigma y empezar a mirar historias como la de Lucía, no con miedo, sino con la empatía que de verdad merecen. Y esto nos abre varios frentes muy interesantes. ¿Por qué Lucía desarrolló esquizofrenia? ¿Es pura genética? ¿O hubo algún desencadenante en su vida? ¿Qué le ocurre físicamente a su cerebro? ¿De verdad no se puede hacer nada para combatir los síntomas cognitivos y los negativos? Y sobre todo, ¿qué tratamientos o terapias psicológicas existen más allá de los antipsicóticos? Todo esto lo responderemos en el próximo episodio, que además será muy especial. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete y estate atento para el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!